¿Qué tal, chicos? Continuando con su curso de álgebra, el día de hoy vamos a ver este tema de aquí, que son las expresiones algebraicas. Bien, vamos a dar una pequeña definición de lo que son las expresiones algebraicas. A ver, una expresión algebraica es simplemente una combinación entre constantes y variables, pero mediante la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Así como vemos en este siguiente ejemplo, ¿no? Tengo e de x, y, que es igual a 3 medios por x elevado a la sexta, y elevado al cubo. Menos raíz cuadrada de 2 por x por y elevado al cuadrado por z. Más 4 por x elevado al cubo por y a la cuarta por w elevado a la menos 2. Entonces quiero que noten en esta parte de aquí que lo que está dentro de este paréntesis vendrían a ser las variables. También habíamos dicho que es una combinación entre constantes y variables. Entonces las variables ya hemos reconocido, ¿no? Las variables se encuentran dentro del paréntesis, ¿no? Entonces en este caso las variables vendrían a ser x e y. Todo lo que está, todo lo demás vendría a ser lo que es la constante, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí tengo que la variable es x y la variable es y. Sus exponentes serían 6 y 3 respectivamente, ¿no? Y todo lo demás vendría a ser la parte de la constante, ¿no? También llamado coeficiente, que en este caso sería 3 medios. De igual forma para el siguiente, ¿no? X por y elevado al cuadrado. Hay que notar que acá vemos otra letra, que viene a ser la z, pero z no es una variable, porque habíamos dicho que inicialmente de que solamente las variables vendrían a ser x e y, que se encuentran dentro del paréntesis. Es decir, la parte de la constante o el coeficiente vendría a ser menos raíz cuadrada de 2 por z. Y la parte de la variable vendría a ser x e y, ¿no? Bien, de igual forma para esta última parte, ¿no? Tengo que las variables x e y la parte de la constante o coeficiente vendría a ser más 4w elevado a la menos 2. Bien, entonces dentro de lo que son las expresiones algebraicas vamos a ver dos grupos. El primer grupo vendría a ser las expresiones algebraicas racionales y un segundo grupo tenemos las llamadas expresiones algebraicas irracionales. A ver, dentro de estos dos grupos básicamente están relacionados al comportamiento de los exponentes de las variables. A ver, ¿cuándo yo diré que una expresión es algebraica racional? Simplemente cuando los exponentes de las variables son números enteros. A ver, cuando digo que son números enteros, eso pueden ser negativos, positivos o el número cero, ¿verdad? Entonces, dentro de las expresiones algebraicas racionales también tenemos dos grupos. Este primer grupo que son las expresiones algebraicas racionales enteras y las expresiones algebraicas racionales fraccionarias. Entonces habíamos dicho inicialmente que las expresiones algebraicas racionales, simplemente es cuando los exponentes de las variables son números enteros. A ver, pero entonces, ¿cuándo diré que una expresión algebraica racional es entera? Simplemente cuando los exponentes de las variables vendría a ser un número entero positivo o el número 0. Así como en este ejemplo, ¿no? Tengo e de x, y. Hay que precisar que estas dos vendrían a ser las variables. Y esto es igual a 5 por x a la cuarta, y elevado a la 10. Por z elevado al cuadrado. Menos raíz cuadrada de 3 por x elevado a la 7. Por y elevado a 9, w elevado a la menos 5. Y más x elevado a la quinta, y elevado a la 10. Entonces hay que notar claramente aquí que las variables son esta parte de aquí, x e y, ¿no? Entonces, para que sea una expresión algebraica racional entera, los exponentes de las variables, que en este caso vendría a ser el número 4 y el número 10, todos los exponentes de las variables deben de ser números enteros, positivos o el número 0 también. A ver, el 4 y el 10 son números enteros, positivos o incluyendo el 0, verdadero, ¿no? Entonces, en esta parte cumpliría. Vamos al siguiente. Tengo que el exponente de la variable y es 7 y de la variable y vendría a ser 9. Entonces también cumplen porque son números enteros positivos. De igual forma para el siguiente, ¿no? Tengo x a la quinta, y elevado a la 10. Bien.
Entonces está cumpliendo, ¿no? Entonces toda esta expresión diremos que es una expresión algebraica racional entera, porque todos los exponentes de las variables son números enteros positivos, incluyendo también al cero, ¿no? Bien, y el otro grupo vendría a ser de las expresiones algebraicas racionales fraccionarias. En esta parte habíamos visto cuando los exponentes de las variables son números enteros positivos, incluyendo al cero. Entonces faltarían los que son negativos, ¿no? Los números enteros negativos. Y ese grupo sería este grupo de aquí, de las expresiones algebraicas racionales fraccionarias. Así como en este ejemplo, ¿no? Tengo la expresión e de x, y. Acá están precisando que las variables son x e y. Este es igual a 7 por x elevado a la cuarta, y elevado al cubo, por z elevado a la 1 medio, más 3 por x por y elevado al cuadrado por w, más 9 por x elevado a la quinta, y elevado a la menos 3, multiplicado por z a la menos 3 medios. Entonces, bastará que por lo menos un exponente de una de las variables sea un número entero negativo para decir que dicha expresión va a ser una expresión algebraica racional fraccionaria. Así como tenemos, ¿no? A ver, hay que notar aquí que el exponente de la variable x es 4 y el exponente de la variable y es 3. Pero habíamos dicho que deben de ser los exponentes números enteros negativos. Entonces, hasta el momento no está cumpliendo. Hasta este momento no cumple. A ver, vamos a ver con el siguiente. A ver, acá notamos que siempre todo número elevado a la 1 siempre es ese mismo número, ¿no? Entonces, acá tenemos 1 y acá tenemos 2 como exponentes de las variables x e y. Hasta el momento tampoco cumple, ¿no? Porque deben de ser los exponentes, bueno, bastaría que con 1 sea un número entero negativo, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. Tengo que el exponente de la variable x es 5 y el exponente de la variable y es menos 3. Entonces, en este caso, tenemos que y esté elevado a un número entero negativo. Entonces, basta que un exponente de una variable sea un número entero negativo para que automáticamente toda esta expresión sea una expresión algebraica racional fraccionaria. Pero, profesor, usted está diciendo que los exponentes de las variables deben de ser números enteros, pero aquí yo veo que es un número fraccionario. Pero si nos damos cuenta, el exponente es el exponente fraccionario, pero este exponente es de z, pero z no es una variable. Entonces no va a importar, porque z elevado a la menos 3 medios pasaría a formar parte del coeficiente. Solamente hay que enfocarnos a los exponentes de las variables x e y. Listo. Y por último vamos a ver el segundo grupo, ¿no? Que habíamos visto de las expresiones algebraicas irracionales. Entonces, ¿cuándo yo diré que una expresión es algebraica e irracional? Simplemente cuando los exponentes de las variables ya no son números enteros, sino son números fraccionarios. Así como en este siguiente ejemplo. Solamente va a bastar que por lo menos un exponente de una variable sea un número fraccionario para decir que dicha expresión es una expresión algebraica irracional, así como en este ejemplo, ¿no? Tengo e de x, y, están precisando las variables x e y, s es igual a raíz de 7 por x elevado a la quinta, por y elevado al cubo, por z elevado a la menos 2, más 8 por x elevado a la cuarta, y elevado a la 9, por w elevado a la 1 medio, más x elevado a la 1 cuarto, por y elevado al cubo, w elevado a la 7. Bien, entonces, a ver, acá que nos damos cuenta que el exponente de la variable x es 5 y el exponente de la variable y es el número 3. Entonces, hasta el momento no está cumpliendo para que sea una expresión algebraica irracional, porque habíamos dicho, para que sea una expresión algebraica irracional, el exponente de la variable debe de ser un número fraccionario, pero en este caso no es un número fraccionario, sino es un número entero. Entonces hasta el momento no está cumpliendo. Vamos a ver con el siguiente. A ver, el siguiente tenemos que el exponente de la variable x es el número 4. Y el exponente de la variable y es el número 9. Entonces tampoco, ¿no?
como son números enteros, no estaría cumpliendo. Debe de ser un número fraccionario, por lo menos uno. Y eso sería en este caso de aquí, ¿no? X elevado a un cuarto, Y elevado al cubo. Entonces, aquí estaría el por lo menos un exponente de la variable X, que es un número fraccionario, ¿no? Para decir que toda esta expresión va a ser una expresión algebraica irracional. Bien, entonces ya hemos visto hasta el momento los dos grupos en el cual se dividen las expresiones algebraicas, ¿no? El primero, lo que son las expresiones algebraicas racionales. El segundo, cuando son las expresiones algebraicas irracionales. A ver, haciendo un recuento, la parte de las expresiones algebraicas racionales está enfocado básicamente en lo que es el comportamiento de los exponentes de las variables. Cuando diré que una expresión algebraica es racional, cuando los exponentes de las variables son números enteros. Todos deben de ser números enteros. Bien, en el primer grupo tenemos expresiones algebraicas racionales enteras. Cuando diré que es una expresión algebraica racional entera, simplemente cuando todos los exponentes de las variables son números enteros positivos, incluyendo al número 0, así como en ese ejemplo que habíamos visto. El otro grupo vendría a ser las expresiones algebraicas racionales fraccionarias. Cuando diré que una expresión algebraica va a ser racional fraccionaria, simplemente cuando por lo menos un exponente de una variable es un número entero pero negativo. Habíamos visto en este ejemplo que las dos primeras no cumplen, ¿no? Porque son números enteros positivos. Entonces bastará que uno, en este caso el exponente de la variable y, como es negativo y es un número entero, entonces para que todo sea una expresión algebraica racional fraccionaria. Y por último habíamos visto el otro grupo de las expresiones algebraicas irracionales, que es básicamente cuando los exponentes de las variables son números fraccionarios. Por lo menos uno. Bastaría que un exponente de una variable sea un exponente fraccionario para que automáticamente todo sea una expresión algebraica irracional, como en este ejemplo, ¿no? Bastó que el exponente de x sea un número fraccionario para que todo sea una expresión algebraica irracional. Bien, entonces después de haber visto toda esta parte de lo que son las expresiones algebraicas, vamos a ir a lo que es el término algebraico. A ver, el término algebraico simplemente viene a ser estas pequeñas partes. Es decir, ¿cómo yo puedo reconocer a un término algebraico? A ver, un término algebraico simplemente está separados mediante la adición y la sustracción, ¿no? Bueno, en este caso tengo que el signo menos y el signo más. Entonces, los términos algebraicos se separan mediante esos dos signos, ¿no? Acá tengo un término, acá tengo otro término y acá tengo otro término. ¿Cuántos términos tiene esta expresión? Tiene 3 términos, ¿no? 1, 2 y 3. A ver, pero yo voy a escoger solamente un término algebraico y lo voy a enfocar aquí. A ver, por ejemplo, ¿no? Tengo menos 3 por x elevado a la m por y elevado a la n. Hay que ver cuáles son las partes de este término algebraico. A ver, primero hay que notar que x e y, que son las bases, eso vienen a ser las variables, como habíamos visto hace un momento, ¿no? X e y vendrían a ser las variables. Bien, ¿qué más? A ver, a los exponentes de las variables, que viene a ser m y n, bueno, eso vienen a ser los exponentes, ¿no? Después, a toda esta parte que está encerrado con líneas punteadas, esto vendría a ser la parte literal, es decir, la multiplicación de las variables incluyendo sus exponentes. Toda esta parte de aquí vendría a ser la parte literal. Esta parte de aquí vendría a ser la parte literal. Y todo lo demás vendría a ser el coeficiente, como en este caso tengo el número menos 3, ¿no? El número menos 3 formaría parte del coeficiente. Bien, ¿qué más? A ver, pero antes de continuar, yo quiero decir algo curioso en esa parte, ¿no? Habíamos dicho que una expresión algebraica es básicamente cuando los exponentes son números, los exponentes de las variables son números enteros o fraccionarios, ¿no?
Entonces, ¿pero qué sucede cuando el exponente de la variable es un número irracional? A ver, supongamos que yo tengo, a ver, por ejemplo, un x elevado a la raíz cuadrada de 2. A ver, si es que yo tengo x elevado a la raíz cuadrada de 2, ¿esto vendría a ser una expresión algebraica? No, ¿verdad? Porque habíamos dicho que los exponentes de las variables deben de ser números enteros o números fraccionarios. Y en la primera parte de lo que eran las expresiones algebraicas racionales es cuando los exponentes de las variables son números enteros. En el otro grupo de las expresiones algebraicas irracionales es cuando los exponentes de las variables son números fraccionarios. Pero en este caso notamos que el exponente de la variable x viene a ser un número irracional. Entonces, por lo tanto, esta expresión no vendría a ser una expresión algebraica. Listo. Bien. Entonces, ahora vamos a ir a la parte de los términos semejantes. A ver, vamos a dar una pequeña definición de lo que son los términos semejantes. A ver, diremos que dos o más términos son semejantes si es que dichos términos tienen la misma parte literal. A ver, habíamos notado inicialmente en el término algebraico que la parte literal vendría a ser simplemente la multiplicación de las variables incluyendo sus exponentes. A ver, vamos a ver mediante este ejemplo. Este ejemplo está enfocado básicamente en expresiones, pero de una sola variable. En este caso la variable vendría a ser x, ¿no? Entonces, para este término de aquí, hay que ubicar primero a la parte literal. La parte literal simplemente es la multiplicación de las variables. Bueno, como es una sola variable, vendría a ser la variable x incluyendo su exponente, ¿no? Entonces la parte literal es x elevado a la 4. Y su coeficiente es todo lo demás, en este caso menos 7. Para el siguiente igual, ¿no? La parte literal es x a la cuarta, su coeficiente es 5, igual para las siguientes, ¿no? Entonces, todos estos términos vendrían a ser semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, ¿no? Entonces, en este caso también puedo señalar, ¿no? Que tienen la misma parte literal. Así como estos ejemplos que he tomado, he puesto puntos suspensivos porque puedes encontrar infinitos términos semejantes a los ya mencionados, ¿no? Pero esto sería cuando es en una sola variable. Pero ¿qué sucede cuando son dos variables? A ver, cuando son dos variables, entonces estaríamos realizando lo que es esta parte de aquí, ¿no? Acá notamos que la parte literal viene a ser x elevado al cuadrado y al cubo. Igual aquí, x al cuadrado y al cubo, x al cuadrado y al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Pueden encontrar más términos semejantes. Entonces, ¿por qué diré que todos estos términos son semejantes? Allá. ¿Por qué? Porque simplemente tienen la misma parte literal, ¿no? Y la parte literal viene a ser x al cuadrado y al cubo. De igual forma aquí, ¿no? X al cuadrado y al cubo. X al cuadrado y al cubo. Y por último, x al cuadrado y al cubo, ¿no? Y con esto pueden encontrar más términos semejantes a todos estos términos. Bien, entonces hasta el momento ya hemos terminado lo que es la primera parte y lo que es la parte de la teoría. Ahora vamos a ir a una segunda parte que son los ejercicios, ¿no? De la parte de su libro. Bien chicos, ahora vamos a ver la parte de su libro donde dice resolviendo en clase. Vamos a ir desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 4. Bien, ejercicio número 1 dice lo siguiente. Te piden calcular a más b si los siguientes términos son semejantes. A ver, tengo el término 1 y tengo el término 2. A ver, entonces te dan este dato, ¿no? Importante, que dice que estos dos términos son semejantes. Entonces vamos a ir a la definición que habíamos visto en la parte de la teoría, ¿no? Cuando dos o más términos son semejantes, entonces diremos que dos o más términos son semejantes si es que dichos términos tienen la misma parte literal, ¿no? La parte literal era la multiplicación de las variables incluyendo sus exponentes, ¿no? Bien, entonces hay que notar que estos dos términos, para que sean términos semejantes, la parte literal del primer término debe ser igual a la parte literal del segundo término. A ver, voy a identificar primero cuál es la parte literal de este primer término. Allá, son la multiplicación de las variables incluyendo sus exponentes. Allá.
Quiero decir que toda esta parte de aquí, vendría a ser la parte literal, pero para el término número 1. Ahora vamos al término número 2. ¿Cuál es su parte literal? A ver, la parte literal viene a ser esta parte de aquí, ¿no? Esta es su parte literal. Bien, estos dos términos, perdón, esta parte literal deben de ser iguales. Entonces, para que sean iguales, los exponentes de las variables de x e y deben de ser iguales, ¿no? Entonces, en este caso, primero voy a plantear la primera ecuación. En este primer término tengo el exponente de la variable x es 3a menos 6. El exponente de la variable x del término 2 vendría a ser el número 3. Entonces, ellos deben de ser iguales. Entonces, coloco aquí en esta parte, ¿no? Que 3a menos el número 6, eso debe ser igual obligatoriamente al número 3. Y con eso voy a plantear mi primera ecuación, ¿no? Que 3a menos 6 debe ser igual a 3. Entonces coloco aquí 3a menos el número 6, obligatoriamente debe ser el número 3 para que estos dos términos sean semejantes hasta cierta parte, ¿no? Porque nos faltaría con respecto a la variable y. Bien, entonces vamos a resolver esto. Este menos 6 va a pasar a sumar y nos quedaría que 3a es igual a ¿cuánto? 3 más 6, eso sería el número 9. Listo. El 3 que está multiplicando va a pasar a dividir y nos queda que a es igual a 9 entre 3, que eso sería el número 3. Bien, entonces hasta el momento ya tenemos el valor de a, ¿no? Que es el número 3. Entonces nos faltaría el valor de b. A ver, el valor de b va a salir ahora con respecto a la variable y. A ver, notamos que el exponente de la variable y para el primer término, eso vendría a ser b menos 1 sobre 5, ¿no? Entonces, este exponente de la variable y para el primer término debe ser igual al exponente de la variable y del segundo término, ¿no? Entonces, concluyo que b menos 1 sobre 5 debe ser obligatoriamente igual a 2. Entonces, eso sería mi segunda ecuación. Coloco aquí b menos 1, b menos el número 1, y eso sobre el número 5, coloco aquí sobre el número 5, eso debe ser obligatoriamente igual al número 2. Bien, ahora el 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y nos quedaría b menos 1. Entonces b menos el número 1 debe ser igual a 5 por 2, que eso sería el número 10. Listo. El menos 1 va a pasar al otro lado como más 1, ¿no? Y nos quedaría que b es igual a 10 más 1, eso sería el número 11. Listo. Ahora ya tengo el valor de a y tengo el valor de b. ¿Qué es lo que te pide? Su suma, ¿no? Entonces voy a sumar de arriba hacia abajo. Entonces, por lo tanto, tendría que el valor de a más el valor de b, eso debe ser igual a ¿cuánto? A 3 más 11, ¿no? Que eso sería el número 14. Listo. Y 14 sería la respuesta para el ejercicio número 1. Bien. Ahora, ejercicio número 2 dice lo siguiente. Te pide calcular r más m si son semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Los siguientes términos, ¿no? El término p y el término q. Entonces, para que sean términos semejantes, de igual forma que el anterior, deben de tener la misma parte literal. En este caso, no notamos cuáles son específicamente las variables, pero hay que notar que x, y y z, eso formaría parte de las variables, ¿no? Entonces, en este caso, toda esta parte de aquí, todo este término p vendría a ser la parte literal, ¿no? Y el coeficiente no lo notamos, pero sabemos que es el número 1. Todo número multiplicado por 1 siempre da ese mismo número, ¿no? Entonces el coeficiente es 1 y la parte literal vendría a ser toda esta parte de aquí. Para el segundo término, que es q, la parte literal sí vendría a ser esta parte de aquí. A ver, voy a señalar aquí, que vendría a ser toda esta parte de aquí. Esto vendría a ser la parte literal, pero para el término q. Y para el término p habíamos dicho que era todo esta parte de aquí, ¿no? Listo. Entonces, ya está. Como estos dos términos son semejantes,
tienen la misma parte literal. Es decir, los exponentes de las variables x, esos deben de ser iguales. Entonces planteo lo siguiente, ¿no? Que r más 1 debe ser igual al exponente de la variable x, que eso vendría a ser 2r. Entonces, eso sería mi primera ecuación. Entonces planteo lo siguiente, ¿no? Que r más 1 es igual a 2r. Entonces coloco aquí. R más el número 1 obligatoriamente debe ser igual a 2 veces r. El r va a pasar a restar y nos quedaría 2r menos r. Eso sería r, ¿no? ¿Y esto sería igual a cuánto? Bueno, a 1. Ya tengo el valor de r, me faltaría m, ¿no? A ver, ahora con respecto a la variable y. Con respecto a la variable y tengo que su exponente es 4r. Y aquí tengo que su exponente es n. Haciendo la comparación, 4r es igual a n. Pero tenemos el valor de r que es 1, acá sería 4. Entonces 4 sería igual a n, ¿no? Pero no lo voy a colocar aquí porque eso no es lo que te piden. Te piden r más m. Entonces voy a hallar r y m. Después otra cosa más no voy a hallar porque eso no te piden. Pero es visible que el valor de n es igual a 4, ¿no? Bien. Ahora vamos a ir con respecto a la variable z. A ver, con respecto a la variable z, notamos que para este primer término, su exponente de z vendría a ser 16. El exponente de la variable z para el segundo término, eso vendría a ser 4m, ¿no? Entonces, obligatoriamente, estos dos valores deben de ser iguales. 16 es igual a 4m. O que sería lo mismo que 4m es igual a 16, ¿no? 4 veces m debe ser igual al número 16. El 4 que está multiplicando va a pasar a dividir y nos quedaría que el valor de m va a ser igual a ¿cuánto? 16 entre 4. Eso sería el número 4. Pero como te piden la suma, entonces voy a sumar en forma vertical, de arriba hacia abajo. R más m sería 1 más 4, que eso sería el número 5. Entonces 5 sería la respuesta para el ejercicio número 2. Listo. Ahora, el ejercicio número 3 dice lo siguiente. Calcula x menos y si son términos semejantes. Entonces, nuevamente, ¿no? Te están hablando de términos semejantes. A ver, tengo estos dos términos y te dicen que son semejantes. Entonces, vamos a identificar rápidamente la parte literal. Entonces, acá notamos que para el término número 1, las variables ahora serían a y b. Para el término 2, las variables vendrían a ser b y a. Lo mismo, ¿no? A y b y a, lo mismo. Entonces voy a encerrar la parte literal, ¿no? Que es la multiplicación de las variables, incluyendo sus exponentes. Entonces, vendría a ser toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí vendría a ser la parte literal, pero para el término 1. Ahora, para el término 2, vendría a ser esta parte de aquí, ¿no? La multiplicación de las variables, incluyendo sus exponentes. Pero aquí hay que darnos cuenta de lo siguiente, que no están ordenados, ¿no? Porque yo no puedo decir que x sobre 3 más 1 va a ser igual a 3 por y menos 7. Porque x sobre 3 más 1 es el exponente de la variable a. Pero 3 por y menos 7, eso es el exponente de la variable b. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, a ver, primero identificar el exponente de la variable a. ¿Cuál es? Eso sería x tercios más el número 1, ¿no? Esto sería, pero con respecto al término número 1. Con respecto al término número 2, el exponente de la variable a, eso vendría a ser el número 5, ¿no? Entonces ya tendría mi primera ecuación, que x sobre 3 más 1, eso sería igual a 5. Entonces coloco aquí, x sobre el número 3 más el número 1, eso debe ser obligatoriamente el número 5. Este 1 que está sumando va a pasar al otro lado a restar y nos quedaría x tercios es igual a ¿cuánto? 5 menos 1, eso sería el número 4. El 3 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría que el valor de x es igual a 3 por 4, que eso sería el número 2.
Listo, ya tengo el valor de x. ¿Qué me falta? El valor de y para después calcular su diferencia. Bien, entonces la segunda ecuación sería con respecto a la variable b, ¿no? A ver, tenemos la variable b y su exponente para este primer término es el número 12. Entonces, este 12 debe ser igual al exponente de la variable b del segundo término, ¿no? Que en este caso sería 3 por y menos 7. Listo. Eso sería mi segunda ecuación, ¿no? Entonces, 12 es igual a 3 por y menos 7. O que sería lo mismo que 3 por y menos 7. Coloco aquí 3 por y menos el número 7. Eso debe ser igual a ¿cuánto? Al número 12, ¿no? Listo. Ahora lo que voy a hacer es que este 3 que está multiplicando todo este paréntesis va a pasar a dividir y nos quedaría el paréntesis, ¿no? Que es y menos 7. Coloco aquí y menos el número 7. Eso debe ser igual a ¿cuánto? A 12 entre 3, que eso sería el número 4. Listo. El menos 7 va a pasar al otro lado con más 7. Y nos quedaría que y es igual a ¿cuánto? Y sería igual a 4 más 7. Que eso sería el número 11. Bien, ahí lo único que vamos a hacer es, como ya tenemos los valores de x e y, simplemente voy a calcular su diferencia, ¿no? Entonces, para calcular su diferencia, voy a restar de arriba hacia abajo. Entonces, si es que resto, nos quedaría x menos y, voy a colocar aquí, x menos y, eso debe ser igual a ¿cuánto? A 12 menos 11, eso debe ser el número 1. Entonces 1 sería la respuesta para el ejercicio número 3. Bien, y por último para esta clase sería el ejercicio número 4, que te dice calcula el valor de m más n más a y más b. Si te dan la siguiente suma, ¿no? A ver, tengo que m por x elevado a la 8 por y elevado a la a más n por x elevado a la b menos 1 por y elevado a la quinta. Esto da como resultado 10 por x elevado a la 8 por y elevado a la quinta. Solamente te dan esta información y con todo esto te pide calcular m más n más a y más b. Bien, entonces aquí hay que notar algo que de repente no es fácil darse cuenta, ¿no? De repente, ¿no? Es que tengo este primer término y este segundo término. Al momento de yo sumar, te da un solo término. Entonces, cuando diré que la suma de dos términos te da otro término, es cuando esos dos términos mencionados inicialmente son semejantes. Eso quiere decir que van a tener la misma parte literal. Entonces, nuevamente, este primer término va a tener la misma parte literal que el segundo término para que su suma te dé este resultado de aquí, ¿no? Entonces, estos dos términos deben de ser semejantes. Además, el resultado también va a ser semejante a los dos anteriores, porque van a tener la misma parte literal. Entonces, colocaría acá, para este primer término, su parte literal, ¿no? Que eso vendría a ser esta parte de aquí. Esta parte de aquí vendría a ser la parte literal para el primer término. Y la parte literal para el segundo término vendría a ser esta parte de aquí. Va a ser suficiente con esto para poder calcular lo que te piden, ¿no? Que es m más n más a y más b. Listo. Ahora, para este primer término, las variables es x e y. Entonces, con respecto a la variable x, su exponente es 8. Entonces, este 8, que es el exponente de la variable x para este primer término, debe ser igual al exponente de la variable x para el segundo término, que eso sería b menos 1, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? De igual forma, con respecto a la variable y, tendría que el exponente de la variable y para el primer término debe ser igual al exponente de la variable y del segundo término. Hasta el momento tengo ya dos ecuaciones, ¿no? ¿Y cuál sería la tercera ecuación? Porque con estas dos ecuaciones solamente hallaría el valor de a y el valor de b. Pero ¿cómo puedo calcular m y n? M y n simplemente calcularía de la siguiente manera. A ver, tengo este primer término y tengo este segundo término. Para que la suma de estos dos términos te den un término,
Eso significa que tiene la misma parte literal. Entonces la parte literal es x elevado a la 8, y elevado a la quinta. Pero además, al momento de sumar, lo único que voy a sumar son sus coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente del primer término? M. ¿Cuál es el coeficiente del segundo término? N. Entonces la suma de estos dos coeficientes te debe dar el coeficiente de este resultado, ¿no? Que es el número 10. Entonces coloco aquí que M más N obligatoriamente debe ser el número 10, ¿no? Para que su suma sea este resultado de aquí. Entonces M más N debe ser igual a 10. Y eso sería la primera ecuación, ¿no? Planteo aquí M más N. Eso debe ser obligatoriamente el número 10. Bien. Ahora vamos a ir a la parte literal, ¿no? De las dos ecuaciones, en donde vamos a encontrar A y B. A ver, en esta primera parte tengo que 8 va a ser igual a B menos 1. Entonces coloco aquí que sería lo mismo que B menos el número 1 debe ser igual al número 8. Listo. El menos 1 va a pasar al otro lado con más 1. Y nos quedaría que B es igual a 8 más 1, eso sería el número 9. Listo, yo tengo B. Y por último, A debe ser igual al número 5. Coloco aquí A es igual al número 5. Ahora sí ya tengo todo, ¿no? Lo que te piden. Entonces coloco aquí. Por lo tanto, lo que te piden que es M más N más A. Y por último más B sería igual a ¿cuánto? A ver, ¿cuánto vale M? Bueno, no sé, ¿no? Pero yo tengo que la suma entre M y N es 10. Entonces M más N, ¿cuánto vale? 10. Listo. ¿Más cuánto? Más A, pero A vale el número 5. ¿Más cuánto? Más B. Y B habíamos hallado y eso salió el número 9. Entonces, por lo tanto, M más N más A y más B debe ser igual a ¿cuánto? 10 más 5, 15. Más 9, eso debe ser el número 24. Entonces, 24 sería la respuesta para el ejercicio número 4. Y con esto terminaríamos los 4 primeros ejercicios de la parte de resolviendo en clase para esta primera parte, ¿no? Ya que previamente hemos visto la teoría. Gracias.